Claro, en realidad todo indicaría que van a ir con el frente, todo indicaría que se va a ir con el frente o que se va a ir por separado. Y hasta las 5 de la tarde siempre hay tiempo, ¿no? Puede pasar todavía cualquier cosa, digamos, pero hasta las 5 de la tarde hay tiempo para conformar alianza. La idea original era que haya al menos 2 listas, que son las que llegaron hasta hoy, paradas con candidatos firmes dentro del justicialismo, una lista del PRS, que estaban discutiendo ayer todavía. ¿Quién la encabezaba esa que llegó? Gramaglia, Roberto Gramaglia, y una lista del Partido de la Victoria encabezada por Sergio Leal, el intendente de Tartagal. Bueno, hasta ahora esto está así, hasta las 5 de la tarde vamos a ver si no se inventa ninguna cosa rara. Esto va a ser así, y dentro de lo que es el frente electoral del Partido Justicialista o Movimiento Justicialista Renovador por la Victoria, estas van a ser las 4 listas que competirían y que presentarían su lista completa. Presentaríamos lista completa el día 22, ¿no? Sería Gramaglia entonces por un lado, Leavi por el otro, Rubén Fortuny y Evita Iza. Claro, exacto. El acta constitutiva, por lo menos el proyecto de acta constitutiva que está acordada por los distintos candidatos y por los distintos partidos hasta el día de ayer, tiene la posibilidad de la competencia dentro del Partido Justicialista y dentro de los otros partidos llevar una lista a la primaria y llevar una lista a la definitiva. O sea que se puede competir Fortuny, Evita Iza y llegar a la primaria frente a Leavi y Gramaglia. Así es. Así es. Frente a Gramaglia por un lado y a Leavi por el otro, exactamente. Ajá, bien. Lo que ocurre es que ¿cuándo sería la fecha de la interna justicialista? O sea, la Fortuny frente a Evita Iza. Porque los tiempos son muy cortos. El 11 de agosto. El 11 de agosto. En el mismo día de las PASO. O sea, es en las PASO. Correcto. Lo que no puede suceder dentro de esa acta constitutiva es que alguno de los partidos políticos se incorpore en el otro partido, salvo que ponga un candidato como extrapartidario, ¿no? Pero no que deje de llevar una fórmula. Si no, estaríamos cambiando a último momento las reglas. Por eso cierra hoy. Eso que se puede llegar a acordar cierra hoy. Exactamente. Cierra hoy. ¿Cómo andamos, doctor Fortuny, por la provincia, por el resto de Salta, que es tan grande, y en oportunidades sabemos que usted la ha caminado, la ha visitado cuando estuvo como director del Instituto Provincial de la Vivienda? Así es, sí, no solo en el Instituto Provincial, sino en distintas funciones, cargos, e incluso fuera de los cargos. Siempre viajé mucho por el interior de la provincia, porque uno en las funciones asume compromisos con gente, se hace amigo, conoce, asume compromisos, y después cuando vienen tiempos difíciles es cuando hay que estar, ¿no? Es cuando hay que visitar, digamos, no necesariamente cuando la cosa anda bien. Pero sí, Tartagal, Orán, bueno, todo el norte de la provincia, también en Rivadavia, son lugares que frecuenté mucho, que sigo frecuentando y que no dejé de ir nunca en mi vida. Y el resto de la provincia lo he visitado completo muchas veces, no más de una vez. Si usted me pregunta, qué sé yo, lugares como Nazareno, el año pasado creo que estuve 2 veces, en Iruya 2 o 3 veces, en Isla de Caña, allá en La Puna, en todos los lugares, de Tolar Grande, San Antonio Cobre, Nolacapato. Siempre recorro la provincia. Los lugares más chiquitos son los que tienen menos aporte desde el punto de vista electoral, porque tienen muy poquitos votos. Ahora, lo que es la calidez de la gente, la forma de trabajo, la saltenidad, por decirlo de alguna manera, que tiene toda esa gente, la verdad que es un enorme gusto trabajar y poder acercar propuestas y escucharlos y poder solucionar cosas, porque a veces las soluciones son mucho más fáciles en lugares más chicos. Así hicimos muchísimas empresas sociales, hicimos una cantidad de cosas en municipios donde electoralmente quizá el impacto no sea grande, pero sí el impacto humano que uno siente de poder trabajar ahí, ¿no? Por supuesto que Metán, Rosario de la Frontera, Güemes, Rosario de Lerma, Tartagal y Orán se llevan lo más importante en cuanto a municipios como cantidad de habitantes, lo mismo que Moscón y Cerrillos, ¿no?
siempre le tocó estar dentro de lo que es una sensibilidad social muy particular, porque las viviendas es un tema crucial, ¿no es cierto?, del norte de Salta, y también el tema del trabajo, o sea, trabajo y vivienda son dos cosas que van de la mano, y le tocó tener que estar allegado allí para solucionar temas de vivienda y temas de trabajo. Lo que le pregunto, doctor Fortuny, tiene que ver con que a usted le tocó, en tiempos de cartas, idas y vueltas y de confrontaciones políticas, Urtubey Romero, Romero Urtubey, le tocó estar en las dos administraciones con estas dos disciplinas, digamos, sensibles de gobierno. Sí, así es. Siempre dentro del mismo partido, ¿no? Siempre me tocó, y no lo haría de otra manera, siempre dentro del justicialismo, distintas tareas. Incluso en aquella época que ya advertíamos que participábamos de un gobierno donde nos estábamos alejando, o donde la conducción se había alejado mucho de la gente, pero más allá de eso, nosotros siempre trabajamos con la misma convicción y en equipos de trabajo, creyendo que el único objetivo importante era solucionar los problemas a la gente. En vivienda tuve la oportunidad de entregar, hacer más de 12.000, cerca de 16.000, pero de entregar terminadas con las llaves cerca de 12.000 viviendas, que fueron prácticamente la enorme mayoría, casi todas las que se hicieron en la gestión anterior, se hicieron en esos últimos 4 años, con un aporte muy, muy importante del gobierno de la Nación, donde Néstor Kirchner era presidente de la Argentina en ese momento, y donde había una política decidida, determinada en materia de vivienda. Quien más hizo vivienda igualmente no soy yo, ni por cerca. Quien más hizo viviendas es un coronel que después fue general, Juan Domingo Perón, que si uno saca el promedio de sus primeros años, de su primera gestión, hizo una vivienda cada 8 minutos. Increíble, ¿no? Entregó 350.000 viviendas y 150.000 más en su segunda presidencia. Y si le sumamos hospital y si le sumamos un montón de cosas. No, ni hablar. Pero bueno, ese promedio en aquella época donde no había computadoras, donde un proceso licitatorio tenía que hacerse llevando los sobres a Buenos Aires con días de viaje y todo. Sin embargo, la eficiencia era brutal, era tremenda la eficiencia del Estado y la posibilidad de construcción. No creo que de ahí todos sacamos la idea, la doctrina y la ideología de lo que queremos políticamente en la Argentina. Por supuesto que solucionar los temas de la gente, pero en un sistema productivo y constructivo, y en un sistema de construcción política además, ¿no? Yo no creo en nada, en la devastación, en la descalificación, en la confrontación permanente. Creo en un sistema de construcción política donde en definitiva la gente ve quién construye más rápido, quién hace más cosas, quién soluciona más temas a la gente, quién llega a donde hay que llegar, quién llega a los problemas de verdad y quién tiene más agilidad para solucionar los problemas, ¿no? Y sobre todo para no olvidarse de ningún sector. En eso me parece que nosotros los justicialistas tenemos en general una enorme ventaja sobre el resto de los partidos políticos. También es cierto que nos hemos olvidado muchas veces de eso en algunas épocas. Igualmente, las reformas que se han hecho últimamente con respecto al reglamento del Instituto Provincial de la Vivienda, creo que en buena hora, ¿no?, para disipar cualquier tipo de sospecha. No, me parece muy bien porque lógicamente es lo que yo siempre pedí. Yo cuando estuve ahí lo primero que hice fue un sistema de sorteo por Enjasa transmitido por Canal 11, que era el único canal de aire en ese momento. Ahora habría que pelearse como con 10 canales, pero no sé, digo, pero era el único canal en ese momento que transmitía y eran los sábados a la mañana se transmitían en vivo los sorteos desde Enjasa con el bolillero que se usa para la tómbola, para la lotería. Eso de lotería ya no hay más una antigüedad, pero para la tómbola. Esos son sistemas de transparencia. Todo sistema de transparencia le hace muy bien. Le hace muy bien a las adjudicaciones, le hace muy bien. Esas no eran decisiones de arriba, ni eran decisiones que se tomaban dentro de un grupo de trabajo que en su gran mayoría sigue estando, que son los gerentes de planta del IPB, que yo los rescato, ¿no? Nadie por ahí salió a hablar de ellos, son gente realmente muy técnica, muy eficiente y muy honesta
en los que yo conozco por lo menos, y creo que así deben ser el resto también. Y me parece que todo este sistema de transparencia, salió un decreto del gobernador hace poco que aclara y transparenta nuevamente el sistema. Además que alarga el plazo a 10 años más, le permite que baje la cuota. Correcto. Esas son decisiones ejecutivas fantásticas. Ahora, doctor, aprovechando este tema, si pasamos a otro, yo quisiera desde su palabra tratar de... la gente vive engañada muchas veces, o cree que en la ganga y en la facilidad va a conseguir lo que tanto ansía, y siempre lo engañan. ¿Qué es esto de las chequeras que quedan en las casas desadjudicadas, que la compramos a 2.000, a 3.000, a 10.000 pesos, y siempre está el chanta? Y lamentablemente eso no ocurre. Es que es así, porque una vez que se lanza el rumor, se hablan demasiadas cosas, y lo que uno tiene que hacer con los sistemas de transparencia es justamente desalentar el rumor. Desalentar el rumor con verdades, y con verdades mostradas, reveladas, diríamos. Porque cuando uno se comporta bien pero no lo muestra, se comporta bien pero no lo da a conocer, la gente sospecha, y ante esa sospecha se dicen miles de cosas. Yo escucho, ya no soy ministro, renuncié al cargo de ministro para ser candidato y caminar la calle, y camino a la calle y escucho cosas, y a veces la miro a la gente a los ojos cuando me está diciendo algo, como diciendo, usted sabe que no es así lo que me está diciendo, ¿no? Pero claro, la gente por ahí, no la gente, digo, hay gente que repite cosas. Y que la necesidad lo lleva a tener que creer. Sí, o a descreer. A veces las propias frustraciones nos llevan a descreer y a transmitir las culpas a otro. Bueno, hay distintos mecanismos que nosotros cuando nos vemos todos los días con los demás no vemos ese tipo de cosas, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que primero los sistemas tienen que ser transparentes. Digo, en la Argentina tenemos que caminar hacia la formalidad, hacia la transparencia, y formalidad no significa ser estructurados o ser poco inteligentes para resolver los problemas o ser cuadrados, no, todo lo contrario. Significa tener la creatividad suficiente para poder resolver los problemas, pero dentro de un marco de legalidad absoluta. Cuando digo legalidad absoluta, me estoy yendo un poco la vivienda y estoy pensando más en el trabajo. Digo, en la Argentina tenemos entre un 35, un 40, un 30, depende de la provincia, % de informalidad. Eso significa que más de un argentino de cada 3 está en situación de no tener obra social, de no tener una futura jubilación, de no tener la posibilidad de que sus hijos elijan entre la salud pública o privada, de no tener una RT por si se accidenta, el salario familiar, de no tener un sindicato que lo defienda en una negociación paritaria para ver sus salarios de este año, no tener una asignación familiar. Digo, son demasiadas cosas que queda fuera, que es un argentino que queda afuera. Queda marginado, esa es la Eso verdad. No lo podemos permitir. Ahora, cuando lo trasladamos a Salta, usted me dice en el país, pero en Salta hay mucha hipocresía también, porque nos sentamos en los cafés, escuchamos a un montón hablando de este tema, son propios empresarios que no blanquean. Muchísima hipocresía, pero creo que por lo menos culturalmente ha cambiado y está cambiando. Y te doy 2 datos en ese sentido que son muy alentadores, pero no son suficientes, son alentadores. 3 datos. Uno es que nosotros hemos bajado en la provincia de Salta, y cuando digo nosotros digo todos los salteños, del 40 al 30% de la informalidad. Países civilizados, desarrollados, tienen informalidad, pero de un 8, un 12%, no un 30%. Es muy difícil construir un país en una desigualdad y una competencia desleal tan fuerte. Ese es un dato alentador, que hayamos bajado 10 puntos, estemos debajo de la media nacional, y esto es fácilmente verificable. Otro dato alentador es que ha bajado la conflictividad. Digo, en los últimos 4 o 5 años ha bajado un 23% la conflictividad. Eso significa que hay menor cantidad de conflictos. ¿Y esto por qué? ¿Porque el Estado es más duro, más...? No. Esto es porque se hacen más controles. No, en general no. Esto tiene que ver con que el sector empleador, el sector patronal, por decirlo para que todo el mundo lo entienda, se ha concientizado bastante. Un ejemplo pasó con Tabacal, cuando pudieron aplicarle los 8 meses que no tienen trabajo y darle un mínimo a cada uno. Correcto, es cuando el sector empleador, en ese caso fue
un programa que instrumentamos desde Nación y Provincia que se llama el Interzafra. Pero sí hay sectores empleadores, quizá no sea el caso del tabacal, pero sí hay sectores empleadores que son muy conscientes a la hora de discutir los salarios, de saber que llega principio de año y se tienen que sentar. O sea, que considera al trabajador. Que considera al trabajador, más allá de que lo considere como ser humano, primer paso, considerarlo como trabajador con el imperio de los derechos que tiene y sentarse a hacer lo que tiene que hacer en un marco en donde no pierda su rentabilidad, pues necesitamos que produzca y que crezca, que produzca cada vez más, pero que respete los derechos del trabajador. Lo mismo ocurrió con la UATRE, ¿no, doctor? Cuando pudo aplicar esto, que usted trabajó mucho con eso también en el interior y con los trabajadores de campos, de puestos, que prácticamente los encontraban en conjunto con la FIP en situaciones infrahumanas. No, sin lugar a dudas, hay hechos alentadores también que parten desde ahí, ¿no? Desde el control y la inspección, que encuentra cosas tremendas que no debieran existir, pero que las encuentra. Las encuentra equilibrando un poquito la balanza entre el empleador y el trabajador, porque ese desequilibrio es manifiesto en la vida, es manifiesto en la cultura, es manifiesto en nuestro sistema, es manifiesto en cualquier sistema jurídico laboral. El empleador tiene más poder que el trabajador. Ahora, individualmente el trabajador tiene que tener en el Estado el resorte y el soporte necesario para poder equilibrar un poquito esa balanza, para hacer que le cumplan por lo menos quien le haga cumplir esos derechos, quien lo haga respetar, quien lo haga fundamentalmente tener la posibilidad de reclamar y de que su reclamo sea escuchado, ¿no? Doctor, como candidato a diputado nacional, cuando hablamos de esto, la verdad que me apasiona, porque digo, hay muchos sectores como estos que hablamos de los trabajadores rurales que están escondidos, pero hay sectores en Salta que los tenemos todos los días, aquí los medios, los taxistas, los comerciantes, o sea, son los que tenemos todos los días, los vemos todos los días, y decimos, ¿cómo no podemos solucionar esto? O sea, ¿cuál sería una propuesta de solución inmediatamente para que tome conciencia ese empleador de que en definitiva tiene que contar con el trabajador formalmente? Sin lugar a dudas, yo creo que primero las cámaras empleadoras no tienen la suficiente, al no ser obligatoria, la asociación, ellos pueden hacer toda la difusión y todo el trabajo del mundo. De hecho, en Salta funcionan mucho mejor, funcionan muy bien que años atrás, y se han comprometido y mucho y lo hacen. Pero claro, el empleador que no cumple tampoco está cumpliendo en la Cámara, tampoco el que cree que en la informalidad tiene todo su camino trazado y que le va a ir bien así, seguramente tiene corto alcance, porque usted no va a ver que alguna empresa grande crezca en la informalidad. Hace poco hubo un ejemplo, es cierto, en un campo en el norte de la provincia que inspeccionó. Mire, hay cada cosa. Este campo lo inspecciona la FIP y encuentra una cantidad enorme de trabajadores no registrados. Yo voy a decir un número, pero si me equivoco pido disculpas, pues no me acuerdo ya. Fue hace como 3 meses. Encontró como 161 trabajadores, creo, no registrados en una inspección ahí en el campo. Nosotros vamos después a verificar con el expediente, es parte de nuestra tarea, la FIP nos pasa y tenemos que ir a verificar, es parte de nuestra tarea. Obviamente que cuando vamos a verificar ya están todos registrados, digo. Claro, rápidamente. Claro, rápidamente. Había más de 50, creo que había 61 trabajadores sobre 155 que había encontrado la FIP la semana antes. Ese día que fueron los inspectores del Ministerio de Trabajo de la provincia, estaba el tema en todos los portales y los diarios del país. Yo estaba en Buenos Aires, lo leí, y la noticia estaba en Buenos Aires, en todos los lugares. Importantísimo. Y sin embargo, llegan los inspectores y encuentran, creo que 55, 60 aún todavía trabajadores aún no registrados. Digo, hay gente que realmente tiene desprecio por la ley, desprecio por la gente. Todavía existen. Como dice la presidenta, desprecio por la patria. La patria es el otro, ¿no? Sin lugar a dudas. Son temas que yo evidentemente creo que hoy llevado a la realidad. Estamos hablando de una finca que factura millones de pesos. Sí. Llevando, digo, a la realidad cotidiana de esta guerra mediática,
que está instalando el diario El Tribuno contra el gobernador Urtubey, y Urtubey que le respondió en el día de ayer, y puntualmente marcan por un tema de una situación laboral, que es el tema de la situación Sarita, creo que es la señora, la situación laboral que tiene. Y le quiero preguntar por esto porque, en definitiva, antes había una cultura. Yo recuerdo que usted me dijo a mí en una oportunidad que hace muchos años atrás usted conocía familias adineradas que se habían fundido por el casino o por no registrar empleadores. Así es, tal cual. ¿Uno puede creer que esta guerra mediática puede involucrar a una familia jurídica de abogados como el caso de Urtubey? No, pero además, a ver, yo creo que cualquiera puede tener una diferencia, como empleador o como trabajador, que termine resolviéndose en tribunales. Digo, porque no es un delito ni un pecado terminar en una decisión judicial respecto a algo en lo que no nos pongamos de acuerdo. Y podemos ser muy civilizados y no ponernos de acuerdo. Y no está mal eso. Lo que me parece es que estamos confundiendo ya lo que tiene que ver con el respeto a las personas, con una campaña electoral que parece convertirse en una guerra y en una confrontación permanente. Y me parece que la gente mira esto y dice, qué extraño, un caso de hace 12, 11, 13 años atrás, que sea una página entera en un periódico, ¿no? ¿No estará la sociedad mirando esto con mucha atención, cuanto menos atención? Porque esto no es parte de lo que nosotros entendemos como la discusión de ideas. Esto no tiene que ver con la discusión de ideas. Esto tiene que ver con la discusión de a ver de qué te puedo acusar yo y qué me pueden encontrar y qué podemos... no sé si este escenario es un buen escenario electoral. No suma la construcción de ideas. Me parece que hay tampoco suma la construcción de ideas decir yo como candidato soy absolutamente probo, no hablo de los demás, no confronto y tengo un diario del cual digo que tengo un octavo de la mitad del no sé cuánto, y que yo no lo manejo, que yo no lo conozco a los periodistas, y digo una cantidad de barbaridades diariamente. Y aún cuando sale el propio hermano, como Tito Romero, a hablar de la manera que habló y diciendo lo que acaba de decir, que públicamente salió en el día de ayer, ¿no es cierto? Bueno, esas cosas que solo Tito puede decir, porque son cosas absolutamente internas de familia. Yo creo que la gente no tiene ganas de ver temas de familia. Yo creo que la gente tiene ganas de ver cómo le solucionamos los problemas. Me parece, ¿no? Capaz que estoy equivocado, pero por ahí la gente se distrae, le parece divertido, todo esto. Yo la verdad no creo. Yo creo que la gente tiene ganas de que le digamos qué hemos hecho hasta acá en nuestras vidas, cada uno de los dirigentes políticos, que hemos hecho por ellos, más allá de los eslogans, más allá de las publicidades, más allá de los cuentitos de fantasía. De verdad, desde nuestra doctrina, desde nuestra ideología y desde nuestra acción que hemos hecho concretamente y que vamos a seguir haciendo. Si es senador nacional, ¿qué hizo concretamente en los últimos 6 años como senador nacional? ¿En qué parte vino y se lo contó a los salteños? ¿Y qué va a seguir haciendo como senador nacional? Y ahí, claro. Si no lo fue y lo va a hacer, también de la misma manera. Doctor Fortuny, de llegar al Congreso de la Nación, hoy tenemos una noticia que a mí me alegró mucho, ¿no? De que Pablo Cosiner sea el vicepresidente del bloque, ¿no? Muy bueno, a mí la verdad que me alegré muchísimo porque, primero porque se lo merece, segundo porque no está hace mucho tiempo y ya hizo valer su rectitud y su claridad a la hora de expresar políticas públicas y a la hora de construir, ¿no? Pablo es un dirigente político importante, muy importante en la provincia de Salta, que ha sabido construir con trabajo, con esfuerzo, una carrera muy prolija, en la cual creo que es una gallarda, un baluarte, un premio a su esfuerzo, digamos, ser vicepresidente del bloque. No es menor ser vicepresidente del bloque, del bloque oficialista dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. Tiene que ver con que los salteños tengamos más posibilidades y mejores posibilidades de llegar con nuestros proyectos, con nuestra realidad y con nuestras posibilidades de discusión, porque
hay enorme cantidad de proyectos y muchos de ellos no llegan a la agenda parlamentaria. Tener un vicepresidente de bloque implica que algunos proyectos más relacionados con la provincia de Salta van a poder estar en la agenda. Dos detalles que yo advertí que se los cuento a usted, ¿no? Porque también que la gente, si no lo escuchó en la mañana, porque editoriales que a veces hago a las 7, 7:30, que es muy temprano, pero qué guiño que es el nombramiento de Pablo Cosiner para el gobernador Urtubey, y qué quizás señal es para el Partido de la Victoria, porque es un PJ puro el que está al frente del bloque, ¿no? Sí, totalmente, sí. Creo que es muy bueno que un PJ puro esté ahí en el bloque. No tengo nada contra el Partido de la Victoria, pero yo soy justicialista, peronista de toda la vida, y nunca me puse otro nombre ni ninguna otra cosa. El peronismo tiene distintas facetas y presentaciones y ha pasado por distintos lugares en su historia, y esto no lo discuto, pero a mí me parece bárbaro que una de las pocas provincias que ha sabido sostener el peronismo como tal y trabajarlo desde ese lugar, y un partido fuerte en ese sentido, primera fuerza en la provincia, que nunca ha dejado de serlo prácticamente, salvo intervalos no lúcidos. En ese caso que un tipo como Pablo, con toda la capacidad que tiene y con toda la rectitud que tiene a la hora del trabajo, tenga la posibilidad de llevar a un partido justicialista puro dentro de la discusión interna del bloque oficial. Las últimas dos que le pregunto, ayer hablaba Capitanich a nivel nacional del tema del rejunte opositor. ¿Cómo estamos en Salta con la oposición? Sí, hay algún rejunte también, ahora que lo pienso, pero bueno, yo digo que ya a veces, para entender algunos socios que tenemos adentro, me hace falta o le hace falta a ellos un psicólogo, digamos, a veces un psicólogo, a veces un GPS. A nosotros de vez en cuando también tenemos nuestra locura, ya entenderla a la oposición es mucho. Porque parecería que fuera las PASO generaron una carrera desesperada por posibilidad de entrar, no por acordar ningún... Me hace acordar a Caputo Barletta, ¿no? Cuando Caputo le dijo, claro. No acordaron nada, lo único que acordaron el radicalismo, dice, con el Frente Amplio, simplemente con el socialismo, es poder entrar, poder tener chances en las PASO. Claro. Bueno, esto tiene que ver con los frentes electorales no políticos. Yo creo más en los frentes políticos, y los frentes políticos se construyen antes o después de un frente electoral, con trabajo de verdad. Trabajo, digo, sentarse a trabajar y a discutir de verdad. A ver qué aportamos de nuevo en este proyecto, o en esta solución, o en este problema. ¿Qué le aportás desde la visión que tienen en tu doctrina, la visión que ideológicamente yo conozco de vos, pero que quiero que la plantees en la solución de este problema? Me parece que hace falta una construcción institucional de esa manera, ¿no? Seguir avanzando en ese camino. La oposición en Salta me parece que se ha concentrado en denunciar y en mirar lo que se hace y lo que no se hace, y no se ha concentrado en decir cuál es la solución que tienen ellos para los problemas de la gente. Así de fácil, esto que parece tan recurrente en cada campaña no deja de ser eso. Digo, la gente quiere que la oposición le diga, ¿sabes qué? Lo que hicieron, yo no haría eso, yo haría otra cosa, yo haría tal cosa y lo haría antes, y lo diría antes de hacerlo. Es hora de rendir cuentas. Cuando uno dice es hora de rendir cuentas, ¿qué está proponiendo? ¿Ser auditor o ser legislador nacional? Es hora de rendir cuentas, me parece incorrecto. Me parece que uno a mitad de su mandato no rinde cuenta. Lo que rinden cuenta son los gobiernos en general con las actuaciones parlamentarias. Los parlamentarios lo que hacen es rendir cuenta todas las semanas cuando vuelven de Buenos Aires, en el caso de que sean nacionales, y cuentan cuáles son los proyectos que se discutieron y cuál fue su posición, cuáles son los que se van a discutir la semana que viene y cuál es su posición sobre eso, cuáles son los proyectos que uno tiene. Yo tengo proyectos en seguridad, en droga,
en trabajo y en vivienda. Tengo algunos otros proyectos también, pero estos proyectos los tengo. Yo sé si los voy a poder presentar, si los voy a poder discutir, no sé, el hecho de que esté Pablo ayuda, pero está en tu habilidad, esa es la habilidad del legislador. Lógico, exactamente. Este proyecto avanzó, está en comisión, no llegó a la comisión, conseguí 7, 8 personas más que me respaldan en esto, ya tengo 21 firmas, digo, ¿por qué no decir esas cosas? ¿Por qué no contar esas cosas? Hay un detalle puntual, y lo quiero también aclarar cuando hablábamos recién de esta disputa familiar de Romero, cuando Tito Romero dice, tengo el audio, quizás lo pueda pasar en el día de hoy, de que le daba vergüenza muchas cosas y sobre todo Salta Forestal. Pero nadie recuerda que el único senador nacional que votó en contra de lo que propuso la presidenta de restringir la venta de tierras a extranjeros fue Juan Carlos Romero. El único que votó en contra. Correcto. Y estoy yendo a lo que usted me está diciendo, Correcto. de venir a rendir cuentas aquí de cómo voto y cuál es lo que he hecho como legislador, ¿no? Pero es que ahí es donde se rinden cuentas, creo, ¿no? Si uno es parlamentario, está 4 años o 6 años en el caso de los senadores nacionales, cuando vuelve por Salta a presentarse una elección, lo primero que hace es rendir cuentas de lo que hizo como parlamentario, no de lo que hizo años atrás como gobernador, no gobernador, venía a mostrar lo que primero que nada, las 2 primeras semanas de campaña rindo cuentas de lo que hice, y las otras 2 cuento lo que voy a hacer. Rubén Fortuny, sabemos entonces que si no hay nada extraño antes de las 5 de la tarde, tendré que ir a las PASO y estar enfrentando a los 3 candidatos que están dentro del frente, y en esas posibilidades, después, en el orden de votos, se encolumnarán primero, segundo y tercero. No, por eso... no, porque ahí el acta constitutiva de los partidos políticos remite a lo que es la carta orgánica de cada uno de los partidos, con lo cual es lista completa. Digo, yo compito con otra lista dentro del PP. O gana su lista o gana la del otro. Exacto. Ajá. O sea que uno de los 4 va a encabezar y los 3 quedarán afuera. No, porque le explico. En el caso del peronismo, donde hay 2 listas, sí, uno va a encabezar y el otro quedará afuera. En el caso de las otras listas, tratarán de hacer el piso en el mes de agosto y volverán a competir en el mes de Pero ya cuando hacen el piso puede estar adentro como para competir después de las nacionales. Exacto. Esta es la realidad. Correcto. Gracias por acompañarnos, doctor Fortuny, y bueno, estaremos Miguel, siguiéndolo, ¿no? Y como siempre, trabajando, como ya le digo, en 2 áreas muy sensibles que usted maneja muy bien, que son la del trabajo y la vivienda. Con muchísimo gusto, cuando quiera, encantado de estar acá. Nos visitó el doctor Rubén Fortuny, candidato a diputado nacional por el Partido Justicialista y por Salta.